Hola, buenas noches, bienvenidos al noticiero de Quintana Roo, que como usted sabe es presentado por deluna.com.mx y Cuadratín Quintana Roo, la alianza más fuerte, joven y dinámica de las noticias en el estado. No hay otra igual. El día de hoy, el gobierno federal anunció nuevas disposiciones para atender todo lo que es la contingencia del COVID-19, el coronavirus. El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, manifestó 7 nuevos puntos que se van a tratar, se ajustaron, habrá medidas más estrictas, se extiende hasta el 30 de abril todo lo que es el paro de las actividades, unas nuevas disposiciones también para los adultos mayores, en cuanto al gobierno federal, las instancias y también las empresas privadas. Pero vamos a escucharlo, por favor, con mucha atención. Está un poco extenso, pero es muy importante que usted lo conozca. Vamos. Lleva a declarar nuevas medidas o el ajuste de las medidas existentes, y aquí destaco como parte del plan que trazamos desde el inicio, plan que empezamos a diseñar desde la primera semana de enero. Pero hoy hay la necesidad de reforzar estas medidas, como las explicaré en un minuto. Estas son las medidas que ha propuesto la Secretaría de Salud y que ha adoptado el Consejo de Salubridad General como medidas de seguridad sanitaria. La primera medida que ratifica la ya publicada se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Ahora, ¿qué actividades no paran? Aquellas que son esenciales. Y definimos las 5 grupos de actividades esenciales. Las primeras son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria requiere actividades laborales en la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo del sector salud, tanto en el campo público como en el campo privado. También las involucradas en la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa de la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. El grupo C es los sectores que se consideran esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. No enunciaré en este momento ningún detalle, saldrá publicado, pero es una lista muy específica de cuáles son las actividades consideradas como esenciales para el funcionamiento de la economía. El inciso D, la operación de los programas sociales del gobierno. Esto lo aclaro, es muy importante que continúe la operación de los programas sociales del gobierno. Entonces, las oficinas públicas harán una reducción inmediata de las actividades administrativas accesorias, pero la operación no para. E inciso C, la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, agua, energía, drenaje, saneamiento básico, etcétera. La medida 2 es la siguiente: en todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales y por lo tanto que no paran, se deberá aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, más de 50, se reduce el límite. Además del lavado frecuente de manos, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a distancia y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de la Salud en lo que hemos llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que naturalmente se extiende ahora hasta el 30 de abril. La medida 3 es que se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arriba al territorio mexicano procedente del extranjero, y que no participe en actividades esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable en las mismas fechas, desde hoy 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. ¿Qué se entiende como resguardo domiciliario? A la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible. La medida 4 es que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y hemos reducido el umbral también
con respecto a la medida previamente publicada. O bien personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial. Es decir, para las actividades esenciales se necesita personal, pero si el personal está en una de estas categorías, tanto en sector público, privado o social, estas personas no deberán ir a trabajar y deberán ser reemplazadas por personas fuera de estas categorías. Y una aclaración importante es que el personal esencial de interés público, esto incluye a los funcionarios de gobierno de todos los niveles, podrá de manera voluntaria presentarse a laborar, pero solo aquel que se considera esencial de interés público. Medida 5. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, es decir, después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirá lineamientos para el regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población de México. Penúltima, la medida 6, se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física, cara a cara, entre las mismas. Medida 7. Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. El día de hoy, como todas las tardes, ya se anunció cuál es la cifra de los casos de coronavirus aquí en el estado de Quintana Roo. Ya tenemos 44 casos positivos, pero mire usted la información. El número de casos positivos de COVID-19 en México ya llegó a los 1,094 con 28 muertes, informó este lunes 30 de marzo en su corte de las 20 horas la Secretaría de Salud. El subsecretario Hugo López-Gatell recalcó a todos los sectores de la población la importancia de quedarnos en casa. Estamos en una fase de ascenso rápido, afirmó el subsecretario Hugo López-Gatell. Estamos en la oportunidad de aprovechar las medidas de mitigación masiva. Por ello, el gobierno federal declaró en emergencia sanitaria nacional la suspensión hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en todos los sectores público, privado, social, para mitigar la transmisión del COVID-19. La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó en su corte de este lunes 30 de marzo que el número de casos positivos en el estado subió a 44. El número de decesos continúa en 1. Han analizado 224 casos, de los cuales 150 dieron negativo y 29 están en estudios. De los 44 positivos, 17 son mujeres y 27 hombres, informó para el Noticiero de Quintana Roo Omar Díaz. El día de hoy fueron repatriados alrededor de 500 turistas que se encontraban varados en el aeropuerto de Cancún. Lilian Castro, Salma Ruiz tienen la información para ustedes. Más de 500 turistas internacionales que se encontraban varados en México por la contingencia sanitaria fueron repatriados este lunes a sus países de origen en 3 vuelos humanitarios que salieron en el transcurso del día del Aeropuerto Internacional de Cancún. El primero de los vuelos salió de la Terminal 2 a las 6 horas con 160 turistas argentinos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partió con destino a Buenos Aires, donde se encargará de repartir a los mexicanos que se encuentran varados en Argentina. El segundo vuelo fue operado por la aerolínea Azur y partió pocos minutos después del mediodía de la Terminal 4 rumbo a Moscú, llevando consigo a 345 turistas rusos, mientras que el tercer y último vuelo operado por la aerolínea Neos despegó a las 16 horas de la Terminal 2. Adicionalmente, ayer el gobierno alemán realizó el tercer y último vuelo humanitario para repartir sus turistas varados en México. Adicionalmente, ayer el gobierno alemán realizó el tercer y último vuelo humanitario para repatriar sus turistas varados en México, los cuales fueron concentrados en Cancún debido a su conectividad aérea con el resto del país. Con información de Lilian Castro, reportó Salma Ruiz. Qué bueno que estas personas ya están rumbo a sus países de origen, muchos a esta hora ya habrán llegado y bueno, vamos a estar muy al pendiente para informarle pues de todo lo que sucede, lo más importante que sucede en el estado. Y al principio de este noticiero le comenté que el gobierno federal hizo un llamado urgente para que por favor se quede en su casa, que no salga si no es absolutamente necesario, pero bueno, ¿qué creen? Cancún no están haciendo caso de esta disposición, de esta sugerencia. ¿Por qué es importante que se quede en su casa? Porque si todo el mundo se enferma, a pesar de que no es tan mortal el coronavirus, pues no va a haber camas de hospital para poder atender a todas las personas. ¿Y quién cree que serán los primeros afectados? Pues usted y yo y su vecino, todos los ciudadanos. Porque, pues si no hay camas para atendernos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que pensarlo bien. Manuel Sánchez, desde Cancún y también aquí en Playa del Carmen,
se están acatando más o menos estas disposiciones. Veamos las dos notas y regresamos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, ciudadanos en Cancún continúan sin cumplir con la medida implementada desde el 23 de marzo de sana distancia y de quedarse en casa. Durante el fin de semana, playas, centros comerciales y lugares públicos registraron una importante afluencia de personas. En estos sitios, patrullas de la policía de Quintana Roo exhortaban mediante una grabación sobre la situación de salud que se vive a nivel mundial y la invitación de resguardarse en sus casas para evitar contagios masivos. Sin embargo, los esfuerzos no han dado los resultados esperados. Por ejemplo, en Playa Delfines, el 29 de marzo, hubo una importante cantidad de personas que estaban de paseo. La situación se repitió en Plaza Las Américas y en el Parque de las Palapas. En redes sociales, los ciudadanos criticaron que la gente sigue exponiendo su salud y la de sus familias. Cabe señalar que quedarse en casa es una de las medidas de mayor importancia para evitar los contagios de COVID-19. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Manuel Sánchez. Posterior al anuncio del gobierno federal en que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el sábado por la noche, urgió a la ciudadanía a permanecer en sus casas por lo menos un mes, las calles de la zona turística de Playa del Carmen lucieron desiertas la mañana y mediodía del domingo 29 de marzo del 2020. En los alrededores del centro de la ciudad se pudieron observar algunos despistados turistas, los servicios municipales de recolección de basura y el patrullaje de la policía, nada más. Y es que la ocupación turística ya es menor al 10% en la ciudad y los negocios que continúan abiertos están programando cierres temporales gradualmente. Sin embargo, el llamado a quedarse en casa no ha sido atendido por toda la población, ya que según se pudo constatar, las personas acudieron en mayoría a instalaciones informales como el Tianguis de la Colonia Colosio, en el que sin observar las medidas de prevención, la actividad se desarrolló como cada domingo. Las autoridades municipales anunciaron que los servicios públicos y de emergencia continuarán laborando, por lo cual hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantenga en su casa, atendiendo las indicaciones del gobierno federal, es decir, no salir a menos que sea indispensable y en el caso de las compras, que éstas sean realizadas por una persona y de ser posible de manera comunitaria para favorecer la llamada sana distancia. La terminal marítima de Playa del Carmen ha sufrido un descenso de alrededor del 90% de afluencia de pasajeros, ya que de 33 cruces que se realizaban diariamente, al momento solo existen 3 viajes, a las 10 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Y mientras la sociedad decide participar o no en el llamado a quedarse en casa, los héroes diarios continúan trabajando, a pesar de cualquier contingencia. El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Cancún, Mario Machuca, reveló que al menos 5,000 albañiles afiliados a la Central Obrera siguen trabajando en este destino turístico. Detalló que la mayoría trabajan en la construcción de nuevos hoteles, cuyas obras no se han detenido, en espera de que las autoridades digan lo contrario, al momento en el cual el sindicato buscará evitar los despidos y que reciban apoyo económico o despensas para salir adelante. Indicó que los trabajadores están aplicando las medidas de prevención que dictan las autoridades, lo cual permite a la industria de construcción mantenerse a flote durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. En el sur del estado se mantienen también en construcción por lo menos 12 proyectos que emplean a más de 450 trabajadores, quienes implementan también medidas preventivas para evitar el contagio, como desinfectar la maquinaria y trabajar en turnos separados. Sin embargo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción prevé suspender actividades del 6 al 17 de abril con motivo de la Semana Santa, con la expectativa de paralizar totalmente la actividad en un par de meses, pues no se tiene proyectado el inicio de alguna obra nueva. Con información de Lilian Castro, reportó Salma Ruiz. Por favor, si usted puede, inténtelo, coopere, quédese en su casa para que no se propague el virus. No queremos que haya medidas más restrictivas, como por ejemplo los toques de queda, o en Italia, ya están pasando a la fase 4, que ya es una operación de tipo militar. En México no queremos que pase eso, no queremos que se suspendan las garantías individuales, no queremos que se suspenda, la observación de los derechos humanos. Por favor, quédese en su casa, no le cuesta mucho. Y, bueno, sabemos que hay gente que tiene que ir a trabajar, eso es normal y necesario. Bueno, cuando regrese a su casa, por favor, pues tome las medidas de prevención, ya sabe, lavar bien los zapatitos, la ropa que usó, inmediatamente ponerla, separarla, si es posible lavarla de una vez, lavarse las manos, bañarse, para que, pues en dado caso que a usted se le haya pegado algún poquito de coronavirus en la calle, bueno, no se lo lleve a su familia, sino que ahí mismo con jabón, detergente, elimina el coronavirus. Así que
hay que ser conscientes y si hay que trabajar, bueno, hay que hacerlo, pero hay que tomar las medidas de prevención. Vamos a continuar con las noticias. Sabemos que a veces hablamos mucho, pero porque estos consejos son importantes. Y vamos a ir con la siguiente nota porque la Secretaría de Marina suspendió operaciones para embarcaciones menores. Mire usted. A partir de este lunes quedó suspendido el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la navegación de embarcaciones dedicadas a la prestación de servicios turísticos náuticos con embarcaciones menores de recreo y deportes mexicanas y extranjeras, así como también aquellas embarcaciones nacionales y extranjeras para uso particular empleadas para fines recreativos, esto con el propósito de disminuir la propagación del virus COVID-19. La Secretaría de Marina, a través de la Dirección General de Capitanías de Puerto, dio a conocer la implementación de dicha medida como resultado de la conferencia de prensa ofrecida por la Secretaría de Salud el 28 de marzo. La Secretaría de Marina estableció en su comunicado que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los 3 órdenes de gobierno, están obligadas a la instrumentación de medidas preventivas. Asimismo, en el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, suspender en forma temporal las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito y desplazamiento de personas para evitar la propagación del virus COVID-19, el coronavirus. Lalo, el reporte. Esto es como se va desarrollando la información y en solidaridad hubo un llamado para que por favor la gente se quede en su casa, ya que, bueno, todos los servicios municipales están trabajando para que usted pueda tener esto. Salma Ruiz tiene el reporte. Con un claro llamado a los habitantes de solidaridad, la presidenta municipal, Laura Bernstein Navarrete, solicitó a todos los ciudadanos que se queden en sus casas, pues con esta acción se evitará la propagación del coronavirus COVID-19 a través de acciones de sana distancia. Bernstein Navarrete puntualizó en su mensaje que es tiempo de estar unidos y de comprender que México, Quintana Roo y Solidaridad atraviesan por uno de los retos más grandes de la historia del mundo, frenar el contagio de COVID-19. El gobierno de México ha decretado la segunda fase en la estrategia de contingencia del virus. Y para tener éxito es necesario que respetemos las nuevas medidas de prevención. Mantener nuestra sana distancia y principalmente quedarse en casa para poder detener los contagios de COVID-19, coronavirus. Hacerlo bien es proteger la salud de nuestra casa, de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad. Es cuidar de nuestro destino turístico, de la economía local y principalmente es garantizar la salud y la vida de las poblaciones vulnerables. Es por ti, por tu familia y por el bien de toda la comunidad. Quédate en casa. De lo demás nos encargamos nosotros. Las direcciones operativas que estarán en funcionamiento por su actividad esencial son Tesorería, así como las Secretarías de Servicios Públicos, Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos y Justicia Social y Participación Ciudadana, incluyendo a la Dirección de Salud Física y Mental y el DIF, entre otras, donde el personal esté en función y trabajando con las medidas que marca la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que los elementos de Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, así como de la Secretaría de Salud Pública y Tránsito Municipal, están trabajando en la sanitización frecuente de los supermercados, centros comerciales, bancos, transporte colectivo, urbano y espacios de mayor tránsito. Para Noticiero de Quintana Roo, reportó Salma Ruiz. Independientemente de toda la crisis por la contingencia del coronavirus, bueno, sabemos que también hay una crisis política en el Congreso de Quintana Roo y este fin de semana pues se va agravando porque una diputada ella cree que puede tener o tiene síntomas de coronavirus, ya incluso algunos diputados que tuvieron contacto con ella se aislaron. Toda la información la tiene nuestro compañero Rafael Briceño, que como usted sabe nos trae desde el sur del estado las noticias más importantes al momento. Mire usted porque son varias, se desató toda una crisis en el Congreso por esto, véalo.
Lalo, el Código Penal de Quintana Roo establece sanciones para toda aquella persona que ponga en riesgo la salud de otras, sabiendo que es portadora de alguna enfermedad transmisible. Y en este caso pudiera estar una diputada de la 16ª legislatura. Aquí te comento de quién se trata y el por qué. La diputada y coordinadora del Partido del Trabajo en la 16ª legislatura, Ana Pamplona, pudiera ser castigada con prisión o multa económica al asistir a una reunión de trabajo, aún sabiendo de ser sospechosa de portar el virus del coronavirus y poner en riesgo de esta manera a sus compañeros legisladores y huéspedes del hotel donde se realizó el encuentro. El diputado del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña Ruiz de Chávez, dijo que analizaría la posibilidad de interponer una denuncia contra la coordinadora del Partido del Trabajo por su actitud negligente. A través de su cuenta de Twitter, el legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta dio a conocer que se encuentra en aislamiento voluntario para no poner en riesgo a su familia o las personas con las que pudo haber tenido contacto después de haber participado en dicha reunión. Dijo que no omite considerar en algún momento presentar una denuncia por la actitud negligente de la compañera, que además de poner en riesgo a sus legisladores, puso en riesgo a huéspedes y personal del hotel. El Código Penal del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 113 penas que van de 6 meses a 1 año de prisión o multa de 10 a 50 días a quien, sabiendo que padece mal grave y transmisible, ponga por cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro. Lalo, el reporte. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, la diputada local de Bacalar, Ana Pamplona, reveló que se realizó la prueba del coronavirus ya que presentaba algunos síntomas relacionados con la enfermedad. Mencionó que se puso en autoaislamiento para no poner en riesgo a la población, compañeros del Congreso y familia. El 27 de marzo la diputada se reunió con otros legisladores en la ciudad de Chetumal para checar temas de las sesiones de la legislatura. Ana Pamplona viajó el 22 de marzo a Puebla para sostener una reunión con integrantes de su partido político. Informó para Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Eso es en la cuestión política, pero también en la cuestión de urgencia, la emergencia, es que se requiere dinero para atender toda esta crisis y el Congreso pues debe de estar ahí para solucionarlo. Recuerde que por eso es la división de poderes, está el Ejecutivo que dicta las órdenes generales, el Congreso que es el contrapeso ciudadano porque usted los eligió para que digan, hey señor, espere, hay que hacer esto no nos parece bien, vamos a hacer unas leyes que lo modifiquen y para que todo se haga pues conforme a la ley. Y aparte, bueno, quienes se encargan de impartir justicia. Por eso es la división de poderes, por eso es importante que el Congreso esté trabajando. Así que, bueno, vamos a estar al pendiente para informarle. Vea usted estas notas, hace falta dinero y no hay suficiente información para las personas con discapacidad acerca del COVID-19. Veamos las notas. Ante el reconocimiento de que familias carecen de recursos para adquirir alimentos e insumos básicos en esta contingencia sanitaria y las carencias en los hospitales, diputados del Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Morena en la 16ª legislatura pretenden canalizar 6.2 millones de pesos mensuales provenientes de sus ahorros de gastos corrientes. Estos recursos permitirían la adquisición de insumos médicos para hospitales públicos del Estado, además de ayuda alimentaria para familias quintanarroenses. Al término de una reunión de los diputados que integran la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, se determinó que los recursos serían entregados en especie a hospitales de acuerdo con sus requerimientos y previo acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. Estos recursos los obtendría el Congreso local de una reducción en la compra de combustible y otros insumos que generalmente se entrega a los legisladores. Sin embargo, las sesiones legislativas están suspendidas de manera indefinida, de acuerdo con la aprobación que realizó la integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por lo que la mesa directiva analiza la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria para atender los requerimientos económicos ante la contingencia sanitaria. Lalo, el reporte. Lalo, las personas con discapacidad auditiva y visual no están contempladas dentro de los esquemas de información para prevenir la propagación del coronavirus. Ante esta situación, Derechos Humanos establece que es el Estado y los municipios los responsables de atender estos reclamos. Te comento de qué se trata esta información. Organizaciones de personas con discapacidad visual y auditiva manifestaron su inconformidad por la falta de información que les permita conocer las estrategias y protocolos en materia de seguridad que se han implementado para evitar la propagación del coronavirus. Esta situación obligó a los integrantes del Mecanismo Independiente de Monitoreo de Derechos Humanos en Quintana Roo para atender el reclamo de personas con discapacidad auditiva y visual y hacer un exhorto a los gobiernos estatal y municipales para redoblar esfuerzos para la protección de los derechos de la población
en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad, que son parte de los grupos más estigmatizados y marginados, incluso en situaciones normales. Ante esta omisión, los grupos vulnerables corren el riesgo de contagio o que sus derechos humanos sean vulnerados debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a la información, a servicios sociales, atención médica y educación ante esta contingencia. Integrado por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tojeguán, y los ciudadanos Atala Susana Rodríguez Meraz, María Eugenia Rodríguez Campos, Marta Basurto Origel, Alejandra Becerril Amador, Daniel Sánchez Estrada y Fabio de la Torre Ramírez, este organismo ciudadano dijo que es obligación de las autoridades, tanto estatales como municipales, asegurar que la información de salud pública y la comunicación sean accesibles para las personas con discapacidad de manera oportuna y sin costo adicional. Además, agregar subtítulos y lengua de señas en todos los eventos y comunicaciones en vivo o grabados, ruedas de prensa y redes sociales, y que el recuadro en el que aparece la persona intérprete cumpla con las normatividades ya establecidas. Además, las autoridades tienen la necesidad y obligación de convertir los materiales públicos a un formato que sea fácil de leer para personas con discapacidad intelectual, realizar productos de información escritos accesibles con un formato apropiado, títulos estructurados, letra grande, versiones en braille y formatos aptos para personas con discapacidad visual y o auditiva. Además, deben agregar leyendas a las imágenes utilizadas en documentos o en las redes sociales y que estas imágenes sean incluyentes y no estigmaticen la discapacidad. Finalmente, las autoridades gubernamentales deben trabajar con organizaciones dedicadas a la discapacidad como entidades de promoción de la causa y prestadores de servicios a fin de difundir información de salud pública. Lalo, lo que tenemos en Chetumal. Y en una noticia que nos ha dado mucho gusto a todos los ciudadanos del país y bueno, en especial en Quintana Roo, porque tardó en llegar a Quintana Roo, pero continúan bajando los precios de la gasolina en el estado. La nota. El precio de las gasolinas registró una baja más en inicio de esta semana, en Quintana Roo y el resto del país. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Ricardo Sheffield, responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor, explicó que en 23 estados del país la gasolina se vende a 13 pesos el litro. El precio promedio de gasolina en Quintana Roo es de Magna 16.32 pesos, Premium 16.93 pesos y Diesel 19.49 pesos. De manera global, el precio de los combustibles se han abaratado más de 5 pesos durante las últimas semanas, informó para el Noticiero de Quintana Roo Omar Díaz. Esa es una noticia que alegra y bueno, una que no es tan buena es que se han reducido drásticamente las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, esto por los vuelos que están cancelados, muchos países cerraron definitivamente las salidas internacionales. Mire usted la nota, Lilian Castro y Salma Ruiz la preparaban con mucho gusto para usted. La suspensión de operaciones de la mayor parte de las aerolíneas internacionales llevó al Grupo Aeroportuario del Sureste a cerrar parcialmente las terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún. La medida fue confirmada por el vocero del aeropuerto, Eduardo Rivadeneira Núñez, tras el descenso de la actividad aeroportuaria, pues este día se tienen programadas apenas 212 operaciones, buena parte de las cuales han sido canceladas por las aerolíneas. Tras el cierre de fronteras a nivel mundial, en la Terminal 3 solo operan las aerolíneas Delta, Unit y America Airlines, mientras que en la Terminal 4 quedan Interjet y Aeroméxico. Con información de Lilian Castro, reportó Salma Ruiz. Eso es en Cancún y en Playa del Carmen. Bueno, ¿qué creen? Este fin de semana detuvieron al delegado de Puerto Aventuras por posesión de arma de fuego. Fue presentado ante la Fiscalía General de la República. Vamos a ver la nota. Tomás N., delegado municipal de Puerto Aventuras en Solidaridad, Quintana Roo, fue detenido por la policía municipal al intentar evadir con su automóvil el filtro de seguridad que se encuentra en la carretera que une Playa del Carmen con Puerto Aventuras, ya que transportaba junto con su hijo 2 armas de fuego calibres 25 y 38. El reporte policial indica que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad pusieron a disposición a 2 personas en portación de 2 armas de fuego calibres 25 y 38, 19 cartuchos y una camioneta. Los hechos se registraron cuando los elementos ubicados en el filtro policial sobre la carretera federal se percataron de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto, y debido a que el conductor hizo caso omiso, los oficiales activaron los protocolos para obstruirle el paso y detenerlo. Al acercarse al conductor, uno de los elementos se percató que intentaba esconder un arma de fuego entre las piernas, por lo que de inmediato solicitó refuerzos e indicó a los 2 tripulantes descender de la unidad. El oficial aseguró el arma de fuego tipo calibre 25
.25 abastecida con 5 cartuchos y realizó una inspección de seguridad al conductor, encontrando en su pertenencia 6 cartuchos calibre 25. De igual forma, a su acompañante le encontraron en sus pertenencias un arma de fuego abastecida con 8 cartuchos calibre 38. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades. Posterior a estos hechos, el Ayuntamiento de Solidaridad anunció que nombró a Luis Eduardo Pérez Escamilla como enlace administrativo en la delegación de Puerto Aventuras. En tanto se resuelve la situación jurídica del actual delegado Tomás N., quien el día de ayer fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General por presunta aportación ilegal de armas. ¿Qué le parece esta situación? Bueno, vamos a estar pendiente. Lamentablemente, la Fiscalía General de la República no emite regularmente comunicados, menos aquí en Quintana Roo. Pero bueno, vamos a estar pendiente para informarles cuando tengamos pues algo más que decir al respecto. Vamos a continuar con las noticias. Recuerde usted que aquí en el noticiero de Quintana Roo tenemos a Santiago Hernández, quien siempre está muy al pendiente de lo que sucede en las calles de Benito Juárez, que este fin de semana estuvo muy activo, lamentablemente. ¿Por qué decimos que lamentablemente? Porque estas son las información de Nota Roja por Santiago Hernández en Benito Juárez. Vamos. Hola Lalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Santiago Hernández. Desde Benito Juárez realizamos la nota policíaca para nuestros seguidores y amigos de noticieros de Quintana Roo. Bueno, le informamos los acontecimientos de este lunes 30 de marzo, pues ya casi finalizando este mes, a un día más. Bueno, pues ahí tenemos la nota. Síganos. Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su domicilio en el fraccionamiento Villa Otoch Paraíso, región 259, en el municipio de Benito Juárez. Sujeto en moto seguían a su víctima, salía del corredor de Villa Otoch Paraíso. El cuerpo fue levantado por peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. Un sujeto atacó a balazo a una persona del sexo masculino por desquitar su coraje, ya que la mujer de la víctima anda también con el agresor. Los hechos se registraron en la región 244, en la conocida colonia México del municipio de Benito Juárez. El herido fue identificado como Ismael, oriundo de Tabasco. Presentaba 2 lesiones producidas por arma de fuego, una en la pelvis y otra en la rodilla derecha. Fue trasladado al Hospital General para su atención médica. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. 2 personas del sexo masculino asaltaron a trabajadores de una estación de gasolina en la Supermanzana 248 del municipio de Benito Juárez. Los hechos ocurrieron la noche del 29 de marzo en las inmediaciones de la Supermanzana 248 sobre el periférico esquina Avenida Cabá en la manzana 32 de esta localidad. Las víctimas, empleados de la estación de gasolina, dijeron a los policías municipales y ministeriales que fueron 2 personas del sexo masculino que llegaron caminando y supuestamente no vieron hacia dónde se retiraron. Hasta el momento no sabían cuánto llegaba el monto de lo robado. Los agentes ministeriales que arribaron pidieron información, entre ellas imágenes de las cámaras que tiene el establecimiento. La persona que dijo ser el encargado se negó a proporcionar evidencia del atraco, por lo que elementos se retiraron, no sin antes decirle que pusiera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado al interior de un domicilio en la Supermanzana 67 del municipio de Benito Juárez. Podría tratarse de un suicidio. El cuerpo se localizó sobre una cama y presenta la marca de una cuerda en el cuello. El reporte se registró al número 911 de otro estado de la República Mexicana. Trascendió que podría tratarse de un suicidio, aunque el personal de la Fiscalía General del Estado iniciará una investigación, ya que no se descarta que se trate de un homicidio. Para Noticiero de Quintana Roo, informó Santiago Hernández. Si alguien tiene idea de cuándo se va a terminar todo este viacrucis que vive la gente de Benito Juárez con toda la violencia que está sucediendo ahí, bueno, por favor que nos avisen. Vamos a continuar con las noticias internacional, porque Donald Trump extendió el bloqueo, el lockdown, la cuarentena, la extendió en Estados Unidos. Miren la nota.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, extendió un mes más el aislamiento voluntario a nivel nacional mientras siguen aumentando los casos y las muertes por el coronavirus en dicho país. El periodo inicial de distanciamiento social por 15 días al que convocó el gobierno federal expiraba este lunes, y el mandatario había expresado su interés en relajar las directrices nacionales al menos en las partes del país menos afectadas por la pandemia, pero en lugar de ello decidió extenderlas hasta el 30 de abril. El impulso del mandatario para que las cosas regresaran a la normalidad se topó el domingo con una dura realidad, luego que el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en el país, dijo que Estados Unidos podría experimentar más de 100,000 muertes y millones de infecciones por el coronavirus. Informó para el Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Gracias, Omar, por la información, tan puntual como siempre. Y bueno, vamos a aprovechar para presentar cómo ha estado la bolsa de valores, la cotización. Omar Díaz siempre está muy al pendiente de esta situación para compartirla con usted. Veamos. El peso mexicano perdió terreno frente al dólar este lunes, presionado por el avance global del billete verde. La mayor percepción de riesgo en los mercados por la crisis del coronavirus dejó al tipo de cambio en el nivel de 24.12 unidades por dólar. El avance del dólar quitó al peso 80.40 centavos, equivalente a 3.45%. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias en las negociaciones de este lunes en medio de una ola de compras de oportunidad a bajos precios. Los inversionistas aprovecharon los bajos precios tras el desplome del viernes pasado y el índice avanzó de la mano de 18 de sus valores. Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron la jornada con fuertes alzas, todas mayores al 3%. El Dow Jones registró una suba de más de 700 puntos, lo que llevó un total a 23.32 al final del día. Informó para el Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Los comercios reabrieron este lunes en Wuhan, la ciudad china epicentro del brote del coronavirus, aunque todavía escaseaban los clientes. Las autoridades habían empezado a levantar las restricciones impuestas contra el virus que mantuvieron a decenas de millones de personas en sus casas durante 2 meses. Entre el 70 y 80% de las tiendas abrieron este lunes, aunque muchas impusieron límites al número de personas que podrían aceptar al mismo tiempo. El servicio de autobús y metro de Wuhan se reanudó, suavizando unas normas que cortaron el acceso a la ciudad a 11 millones de personas el pasado 23 de enero. Informó para el Noticiero de Quintana Roo, Omar Díaz. Esta es la información del día de hoy en el Noticiero de Quintana Roo, que recuerde es presentado en alianza por deluna.com.mx y Cuadratín Quintana Roo, que juntos somos la alianza más fuerte, joven y dinámica de las noticias en el estado. No hay otra igual. Agradecemos su preferencia, espero que mañana nos acompañe para que usted esté enterado. Esperamos que el día de hoy ya se considere enterado de lo más importante que sucedió aquí en el estado. Y bueno, saludamos también a toda la gente que nos está viendo en otros estados, porque a partir de hoy iniciamos transmisiones también en diferentes páginas aliadas. Muchas gracias, estamos al pendiente, puede dejarnos sus comentarios y nosotros estaremos muy al pendiente de compartir con usted información que le sea útil y sobre todo que sea la más relevante. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Antes de irme, le recuerdo por favor, ya se sabe usted qué es lo que le voy a decir. Bueno, sí, lo primero es lavarse las manos, por lo menos en 30 segundos. No se enoje, sea un buen vecino y acompáñenos mañana. Muchas gracias.